Estamos muy contentos acá ya con nuestro siguiente invitado, Juan Camilo Maldonado. Les voy a contar un poquito de él porque les he mencionado varias veces esta charla, que para mí era una charla imperdible del FITS. Juan Camilo es fundador de Mutante, él es reportero, editor y emprendedor. Cree en el periodismo libre, cree que el periodismo libre cumple una función irreemplazable en nuestra vida. Comenzó su carrera en el medio periodístico El Espectador y fue cofundador de Vice Colombia y Pacifista. En el 2016 cofundó Camino, desde donde se lideró pues, la creación de Mutante. Con él, como les decía, vamos a estar hablando sobre ejercicios ciudadanos en los escenarios digitales. Hay una experiencia muy interesante que es como se llama esta charla, que se llama Retoma, periodismo mutante de las calles a las urnas, que nos pareció desde Wingo supremamente interesante traer acá al FITS, porque fue como, es una experiencia, digamos, donde a través de herramientas digitales muy sencillas, muy simples, ustedes han logrado llevar lo que fue el paro nacional del 2021 de Colombia a escenarios digitales y darle cierta forma para lograr una incidencia ciudadana en las candidaturas políticas, ¿cierto? Entonces vamos a estar hablando de esto y de otras cosas que yo no quería perder la oportunidad de preguntarle a Juan por toda su experiencia. Así que, Juan, pues la primera pregunta y la más importante es, ¿cuáles tú crees que son las oportunidades y los retos que tiene la participación ciudadana en escenarios digitales? Bueno, Dani, pues muchas gracias por la invitación. Qué nota poder estar conversando y reflexionando contigo después de que estuvimos arremangados, trabajando durante la campaña del Congreso. Y muchas gracias pues a quienes están aquí conectados y conectadas con esta conversación. Pues oportunidades y riesgos, muchas por muchos lados. Yo quizás me gustaría centrarme en señalar que lo que hemos un poco descubierto en Mutante como teoría de cambio es que el tipo de conocimiento que necesitamos adquirir para empezar a pensar conjuntamente las soluciones que necesitamos implementar para resolver tantos líos que están tan enquistados en nuestras sociedades, no lo vamos a poder encontrar en muy pocas mentes. Realmente implica un esfuerzo colectivo y un apelar a la capacidad de reflexión y a la experiencia vital e individual de los públicos a los que se dirigen los medios de comunicación. Nosotros venimos de un contexto tradicional de medios en donde yo era el editor de Bogotá del Espectador y entonces me tenía que mandar el superanálisis y mandárselo a las audiencias, que además eran audiencias, ¿no? Entonces ellos son audiencias, ellos están ahí escuchando. Nosotros empezamos un poco a jugar con el concepto de públicos para un poco desjerarquizar la relación que tiene el periodista con su público y realmente que se vuelva un moderador de una reflexión y de una ética de la duda, como dice una de las gestoras, pues la gestora de conversación de Mutante, que nuestro principio es la duda. Y desde esa duda y desde esa escucha atenta a lo que las personas tienen para contribuir y complementar, poder realmente empezar a generar mapas muchísimos más complejos que nos permitan ver los matices y también las grietas y las rutas de incidencia que nos permitan avanzar mucho más, porque siento que la lógica de los periodismos tradicionales por lo general siempre tienden a resolver con fórmulas muy similares las rutas de hacia dónde ir. Esa para mí es la potencia más grande, ¿no? La potencia de la inteligencia colectiva que se alberga detrás de una duda que se expresa y se comparte con un público. No se comparten todas las certezas, se comparten las poquitas certezas que se pueden llegar a verificar desde el periodismo investigativo, pero el resto de esas enormes áreas grises hay que compartirlas y socializarlas. La amenaza o el riesgo detrás de estos ejercicios es que podemos llegar, por un lado, a encapsularnos en burbujas demasiado contenciosas y demasiado férreas. Por un lado, yo creo que ahí pues, el riesgo grande es lo que nos ha pasado en las elecciones siempre a quienes abanderamos una agenda progresista y liberal que luche contra la desigualdad en Colombia. Y es que terminamos encapsulados en esa burbuja, convencidos que el mundo es tal cual lo proyectamos y realmente estamos operando en un contextos latinoamericanos y en el caso colombiano, pues, que es el que realmente conozco, pues lo descubro y se revela todos los días,
pues es una matriz muy conservadora, muy anclada en una cantidad de lógicas del pasado, del siglo XX, del siglo XIX, del siglo XVIII, que justamente este proceso de reflexión colectiva y de salirnos de la caja tradicional de interpretación busca también empezar a transformar a partir de un proceso de conversación de masa que va hacia afuera y que apela hacia otros públicos menos convencidos, pero quizás persuasibles, de tal manera que podamos ir construyendo como un cambio cultural horizontal basado en evidencia, que es lo que el periodismo termina ofreciéndole a los públicos. Bueno, ya has ido introduciendo varios temas que vamos a empezar como a tocar dentro de nuestra charla y bueno, lo voy a dejar para más adelante, pero identificando un poco como todas estas amenazas o riesgos que tú hablas, ¿de qué manera crees tú que la tecnología y los escenarios digitales realmente se vuelven una herramienta poderosa para transformar un poco eso? Y digamos, ¿cómo ha venido Mutante generando una apuesta, digamos, en construir estos escenarios desde lo digital y de fortalecer la participación ciudadana desde lo digital, ¿no? Cuidando todo esto. Yo sé que vamos a ir tocando punto por punto, pero así en términos muy generales y entramos ya después en materia como cosas más concretas. Pues yo siento que si la promesa de la revolución tecnológica de finales del siglo pasado con Internet y con la WWW era crear esta utopía de esta conversación global libre y este flujo de ideas libre en donde se encontraran las personas, construyeran redes, se generaran soluciones colectivas y bueno, todas esas utopías globalistas y al mismo tiempo como comunitaristas que empezó a prometer Howard Reinhold y bueno, todo ese parche de primeros pensadores y artesanos pues de lo que fue la WWW y el resto de redes, pues lo primero que habría que preguntarnos es si la tecnología nos ha ofrecido mejor democracia, nos ha ofrecido mejor trabajo comunitario, mejor condiciones de vida para las personas. Y pues lo que hemos visto es que la lógica del capitalismo tecnológico que se inscribió en el desarrollo de la web en los últimos 20 años, lo que condujo es a que la tecnología esté orientada y sobre todo en su nivel más sofisticado y más costoso, que es el que utilizan las grandes plataformas, se está utilizando es justamente para lo contrario. Por un lado para vender y por el otro lado para encapsular. Y no contentos con eso, no solo es encapsular, sino además manipular, ¿no? Y digamos que la crisis provocada por escándalos como el de Cambridge Analytica, pues nos demuestra que hay una tecnología hegemónica anclada y siendo instrumentalizada por todas las lógicas del capitalismo digital y que está erosionando nuestro tejido social y nuestro capital social. Entonces, yo devolvería la pregunta y es, pues en función de ese contexto que acabo de dar, diría, la tecnología nos funciona en tanto que se utilice en función de hackear el algoritmo, de hackear esas lógicas balcanizantes y esas lógicas mercantilistas en las que está siendo utilizada la tecnología hoy en día, que no solo afectan todo lo que ya acabo de plantear, sino que también está afectando nuestra salud mental, nuestra salud emocional, nuestras relaciones familiares, etc. Entonces, toda tecnología que busque hackear el algoritmo y todos los subproductos nocivos de esa lógica mercantilista de la tecnología hegemónica, nos ayuda para eso. Bien, vamos a saltar a una parte, digamos, que tenía para el final, pero que creo que por las reflexiones que hemos tenido tiene mucho sentido hablarlo ahorita, y es, hay una apuesta de Mutante de llevar y de generar ciertas conversaciones informadas desde la ciudadanía en redes sociales, ¿no? Y parte de lo que hemos hablado es, hay unos peligros alrededor de las redes sociales y de la forma como están construidos estos escenarios digitales, que yo creo que ustedes están tratando como de precisamente romper, ¿no? Con estas conversaciones. Entonces, yo quería preguntarles es, ¿cómo? Porque las conversaciones que proponen Mutante no son conversaciones pandas, ¿no? Son conversaciones complejas que invitan a la reflexión de la ciudadanía. ¿Cómo logran ustedes a través, digamos, de las redes sociales y de estos escenarios que abren,
que realmente se lleguen conversaciones profundas, que no se vuelvan comentarios frívolos que son tan comunes dentro de las redes sociales, como qué han logrado aprender de ahí y cómo lo han hecho para evitar que efectivamente, como cambiar ese algoritmo que tú dices, pero también cambiar la lógica de las redes sociales y plantear estos temas que al final son los escenarios en los que la juventud se está informando y la juventud está participando. Sí, yo siento que, pues, Mutante, el primer concept note que se escribió hace 4 años cuando no existíamos y solo éramos una hoja de papel, arrancaba muy preocupado por algunas dinámicas de los medios tradicionales. Dinámicas que en parte generan mucha esquizofrenia temática, ¿no? Tú brincas de un contenido a otro contenido, de un escándalo a otro escándalo, te levantas a las 8 de la mañana y a las 12 después de escuchar radio, pues tienes 800 líos en la cabeza, todos además cubiertos desde una óptica del colapso. El periodista tradicional, y así nos enseñaron a nosotros, debe salir al mundo a buscar lo que no funciona bien en los sistemas. Y eso tiene un problema. Eso sigue siendo una misión importante del periodista. De nada sirve para nosotros salir a decir, esto siempre nos han reclamado, pero es que ¿por qué no reportan positivamente? Pues porque para eso hay otro tipo de funcionalidad y hay otro tipo de actores en la sociedad, pero nosotros tenemos que funcionar como glóbulos blancos de un sistema que estamos señalando todo el tiempo y diciendo, oiga, aquí hay un problema, aquí hay un virus, ¿no? Como parémosle bolas, etcétera. Entonces yo no sé, yo no digo que esté en contra de la lógica de cobertura de los periodismos tradicionales, pero en lo que sí estábamos muy preocupados es que esa lógica se generaba de forma vertiginosa, de forma fragmentada, en un proceso de economía de la atención en la que todo el mundo estaba despiezando y realmente no entendiendo mucho, en una lógica también mercantilista de los medios de comunicación, en donde también las agendas se veían muy influenciadas, y en una lógica en donde la jerarquía del periodista como que superaba la jerarquía del público. Entonces, ¿cómo buscamos nosotros responderle a todas esas lógicas malsanas? Desacelerando. ¿Por qué tenemos que ir tan rápido? El mundo no iba así tan rápido antes. Es verdad. Pero llegamos por la noche a la casa y estamos pensando en 800 vainas y le estamos dando al celular y el celular nos está botando resto de estímulos y queremos esto y queremos lo otro y queremos además las vacaciones de mi prima y también queremos el sofá que se compró mi hermano y entonces mi amigo que está por allá, y todo el tiempo estamos como en esta intensidad emocional, en esta multiplicidad como de temas y cambios de atención. ¿Y cómo resolvimos nosotros eso? Hicimos, bueno, vamos a hablar de un tema a la vez, primero. No, pero y el resto de agenda, pero es que hay otros problemas y tal. Bueno, pues ojalá otros hagan la tarea de dedicarse a otro problema. Nosotros nos vamos a dedicar a un problema cada 15 días. Okay. Y durante 15 días vamos a estar hablando de este problema a partir de investigación periodística, pero también a partir de interacción con las audiencias, de tal manera que la misma interacción con las audiencias nos permita también ir aprendiendo sobre la naturaleza de ese problema. Y en ese proceso interactivo de 15 días vamos además no solo a hablar del problema, cada uno desde su perspectiva, cómo me afecta a mí el problema, sino que vamos a comprender el problema, vamos a entender cuáles son las variables y como las pistas que tenemos alrededor de qué explica que estemos sufriendo como estamos sufriendo o que estemos en el hoyo en el que estamos. Y por último, ¿qué podemos hacer? ¿Sí? Vamos a actuar. ¿Qué podemos empezar a realizar? Porque de nuevo no nos podemos quedar simplemente diciendo es que esto es culpa de Duque o esto es culpa de yo no sé qué. Es importante ese control colectivo y social a los puntos de poder y a los centros de poder, pero también es importante darle a ese ciudadano y a ese lector, a ese lector que está francamente preocupada, desilusionada, incluso muchas veces escéptica, porque las cosas no puedan hacerse distinto, darle herramientas periodísticamente construidas y verificadas que pueda implementar no solo individualmente, sino también en colectivo, porque finalmente nos concebimos como un medio que se construye en el seno de la sociedad civil y en esa medida nos vemos también como unos facilitadores de no solo conversación, sino de herramientas para muchas otras organizaciones, de tal manera que esto sea parte de este proceso como un poco rizomático o que emula un poco como a la red de micelios de hongos que están debajo del bosque y que se comunican entre sí
y que van extendiéndose y van llegando a otros lugares, porque cada uno de nosotros igual habita espacios que se beneficiarían muchísimo de nuevos ángulos y puntos de vista de informaciones si nosotros también nos involucráramos en formas y en dinámicas distintas de conversación. Sí. Sobre esto que lo has mencionado bastante dentro de las cosas que hablas, digamos, el filtro burbuja, ¿no? Que hablábamos de, y cómo el filtro de burbuja se refuerza tanto en las redes sociales, ¿no? Hablabas del caso de Cambridge Analytica, que evidentemente utilizan la lógica de yo, pues, me rodeo de las personas que comparten mis mismas opiniones y eso, digamos, en redes sociales está súper bien estudiado y a mí me llega la información que, pues, es coincidente con mi forma de pensar, de concebir, de tener opiniones políticas, opiniones sobre temas trascendentales en la sociedad. ¿Cómo ustedes invitan a una conversación distinta, una conversación incluso donde se encuentran diferentes puntos de vista? ¿Cómo logran romper también ese filtro burbuja que las redes sociales también, a la que las redes sociales también nos tienen sometidos, que adicional tiene un efecto en la polarización, en la radicalización de las ideas ciudadanas supremamente poderoso, ¿no? Somos víctimas, y lo sabemos en muchos temas, del filtro burbuja, y solo hace falta como sentarse a escuchar a otro que tiene una opinión distinta, que consume información muy distinta a la mía, para darnos cuenta que yo nunca llegaría a tener acceso a esa información. ¿Cómo han estudiado esto? ¿Han logrado a través de estas conversaciones que han establecido como romper algo de este filtro de burbuja? Pues nosotros hemos partido primero de un reconocimiento que es muy importante, y es reconocer nuestra propia subjetividad y nuestros propios valores y visión de mundo, tanto colectivos como mutante, como individuales, porque finalmente en mutante no tenemos posiciones, somos 17 personas en el equipo y pues hay una diversidad igual de subjetividades alrededor del equipo. Pero era importante hacer un ejercicio de construir colectivamente una suerte de código ético, una hoja de ruta colectiva que nos permitiera entender cómo enunciar los valores de un medio de comunicación que cree en la justicia social y que cree en la justicia ambiental y que cree en la justicia de género y que hace periodismo en función de lograr un mundo más justo, y al mismo tiempo tener la confianza de públicos que por X o Y motivo no se relacionan con estas categorías o positivamente o de la misma manera. Esto para decir que no somos ingenuos en que somos una burbuja, porque en el momento en el que tú igual enuncias públicamente ese tipo de valores y además se reflejan en el tipo de mirada que tú arrojas sobre el mundo permanentemente, pues naturalmente la lógica del algoritmo y la lógica del consumo psicológico de la gente que busca consumir cosas con las que se siente más a gusto, empieza a crear esa burbuja alrededor de Mutante. Ahora, no somos un proyecto que se concibe desde la generación de una burbuja. Somos un proyecto que se concibe como la ampliación de una burbuja orientada hacia la complejidad de visiones y hacia la búsqueda de consensos más amplios en torno a cómo hacer para que quepamos todos en un país como Colombia. Y en esa medida sí hemos siempre como priorizado mucho la reflexión de cómo implementamos tácticas que nos saquen de esa burbuja, y básicamente hay 3 rutas importantes. La primera es que a través de la elaboración de herramientas digitales que impulsen y promuevan la conversación de las personas con otras personas, especialmente con personas con miradas opuestas, hemos empezado a encontrar que los miembros de nuestra burbuja, los miembros de nuestro público, se salen de esa burbuja para implementar esas herramientas en sus otras dimensiones, donde se encuentran muchísimas más veces con personas que pertenecen a otros universos y a otros mundos. Así que, de nuevo, nos cuesta un poco medir eso todavía y estamos aprendiendo a medirlo mejor, pero sí tenemos ya suficientes anécdotas de personas que nos cuentan, oiga, utilicé este manual para conversar mejor sobre el aborto con mi mamá y ocurrió un resultado distinto a lo que ha pasado antes. O no, yo nunca me he sentado a hablar con mi papá sobre la eutanasia y sobre qué hacer si ellos llegan a enfermar y hay que tomar una decisión. Qué nota que pude poner la conversación sobre la muerte y sobre la muerte digna en la mesa de mi casa, ¿no? Entonces ahí digamos que esa lógica de la movilización de públicos, como la llamamos, es una lógica que sí nos está dando indicios que nos puede ayudar a infiltrar o a poco ir invitando
a personas que pertenecen más como al espectro de los persuasibles o incluso un pedacito de los contradictores para que estén expuestas a otras lógicas. Okay. Las otras dos rutas son la pauta digital. Lamentablemente, pues ahí tenemos que jugarle al juego, al capitalismo facebookero, y cuando uno le da algo de plática a Facebook para que Facebook le mande los contenidos a uno con ciertas orientaciones en términos de segmento, ahí llegamos a otros públicos inmediatamente, y eso nos sirve muchísimo porque nosotros además analizamos la participación de la gente. Entonces, cada vez que queremos saber cómo se expresan otras burbujas, pues la rompemos vía una táctica, digamos, de pauta digital muy orientada y muy pensada. Y eso ha implicado que también ciertas personas de otras burbujas lleguen y que se sienta mucho más la tensión dentro del escenario de Mutante, ¿no? Claro. Pero podría ser mayor. Yo creo que el mundo que tenemos en la cabeza quienes participamos de Mutante es un mundo atípico para la matriz cultural tradicional colombiana, y sabemos que el camino es largo, pero que hay unas condiciones que nos indican que vamos bien, ¿no? Bien. Y yo creo que incluso los resultados de estas elecciones, con todo y los riesgos y todas las preocupaciones que genera pues esta disparada de un personaje como Rodolfo Hernández, pues también ilustra que hay personas del centro que se están relacionando de manera distinta con las agendas progresistas. Y finalmente, alianzas, ¿no? Mutante es una red de redes, y es una red que está abierta justamente a reconocer su ignorancia. Entonces tenemos muy poco claras nuestras certezas más allá de los valores que queremos defender. Queremos un mundo justo, ambiental, de género, socialmente, pero las rutas para llegar a esa justicia no están tan claras. Y eso yo creo que nos abre la posibilidad, al abandonar, digamos, una ruta programática y realmente es abrirnos a un ejercicio auténticamente inquieto en términos periodísticos, que podemos hablar con un espectro muy amplio de aliados, más conservadores, más de izquierda, que a su vez traen sus públicos hacia la conversación, de tal manera que podamos ver desde una ONG evidentemente conservadora en una cantidad de elementos participando de la conversación, y al mismo tiempo ver, por ejemplo, una organización como la Asamblea Nacional Popular, que es evidentemente uno de los escenarios más, digamos, de izquierda y más populares y más de base que se evidenció el año pasado, participando también de la conversación. Y ahí pues creemos que finalmente pues es esa moderación periodística la que necesita un país, que necesita seguir integrando a un centro ilustrado y liberal y bien pensante, ¿no? Como decente, como dijo el último, como repite el último candidato del centro ilustrismo colombiano, y al mismo tiempo un proyecto popular y de base que puede estar representado por Francia Márquez, o puede estar representado por Petro, o puede estar representado por cualquier otra fuerza, pero que todavía no se encuentran, todavía no tienen las claves para hablar. Se sienten muy distintos, además. Y además hay muchas heridas debajo, entonces hay un problema intelectual, y hay unos marcos, y hay unos imaginarios, y también hay mucho resentimiento, mucho dolor todavía, mucho dolor de parte de las personas que han sido excluidas en este país, y mucha desconfianza y todavía muchas lógicas clasistas desde la lógica del centro ilustrado. Bien. El tiempo se nos agota y habían un montón de otras preguntas que yo quería hacer, pero creo que las hemos ido abordando así de manera tangencial. De todas maneras, no quisiera dejar de hablar sobre cómo retoma, digamos, nace dentro de un proyecto que, si bien no iba a, necesariamente no nace con la idea de ser una innovación tecnológica, termina apoyándose en un desarrollo tecnológico para lograr impactar de alguna manera y como lograr sus objetivos, ¿no? Yo sobre todo quiero como la anécdota de cómo arrancan a través de dispositivos móviles, del uso de WhatsApp, unas herramientas supremamente sencillas, a cambiar, digamos, o a no cambiar, pero a llevar lo que fue la movilización de la juventud en el paro, en el marco del paro nacional, a una solución que lo que buscaba era visibilizar las demandas y los problemas de los jóvenes y hacia los candidatos, ¿no? Y de visibilizar ese punto de encuentro de alguna manera en
voy a decirlo, en un sitio web, ¿no? Pero cuéntanos un poco como ese proceso dentro de Mutante, cómo fue que empezaron a incorporar las herramientas, que vieron la posibilidad de usar las herramientas para potenciar el objetivo y el propósito del proyecto. Bueno, pues Retoma, primero recordar que Retoma es una red informativa para la toma de decisiones democráticas, así se llama, es una red juvenil que invitó a jóvenes entre 18 y 30 años que se movilizaron alrededor de todo el país a ser parte de un ejercicio de periodismo participativo que se hizo una pregunta básica. ¿Cómo hacemos para que las agendas que se expresaron en las calles tengan un traslado al sistema político en el marco de unas elecciones parlamentarias y unas elecciones presidenciales? Esto tiene un antecedente, ahí no llegamos como de una. Nosotros veníamos de hacer 2 experimentos, el primero en pandemia. Cuando recién estalla la pandemia, nosotros teníamos como equipo mucho tiempo libre porque teníamos un core grant que nos permitía crear. Y en el momento en el que llega la pandemia, yo reúno al equipo y les digo, vengan, pongámonos a la orden de este problema, que es una pandemia que nadie entiende muy bien cómo, pues qué impactos va a tener. Yo llamo al editor de Ciencia del Espectador y le digo, venga, ¿qué hay para hacer? ¿Qué nos inventamos? Nosotros somos expertos en movilización de audiencias y en generación de conversación digital. Y él me dijo que lo que más le preocupaba era la desinformación sobre el COVID en WhatsApp. Entonces, a partir de ese problema que nos arroja y gracias al espacio que teníamos realmente de elaboración de soluciones, dijimos, bueno, construyamos una brigada digital a través de WhatsApp, convoquemos a voluntarios y a voluntarias que quieran recibir información verificada, formateada para WhatsApp y replicar esa información verificada para que de a poquitos vayamos, de alguna manera, compitiendo con las lógicas de la desinformación que estaban fluyendo por WhatsApp. Esa convocatoria fue un éxito. En 24 horas se ingresaron 3.000 personas, si no estoy mal, 2.500 personas. Terminamos con 10 chats y durante 3 meses, los más duros de la cuarentena, estuvimos dando la información de calidad y ellos replicaban. Y ahí descubrimos, conversando con los voluntarios a través de encuestas, que los voluntarios no solo estaban dispuestos a replicar información, que también estaban dispuestos a compartir información. Y eso empezó a convertirse en una posibilidad metodológica de empezar a construir redes de colaboración muchísimo más complejas. Eso lo volvimos a probar en un segundo proyecto que se llamó Activamente, donde investigamos durante 3 meses en 3 países los impactos en la salud mental de la pandemia con jóvenes. Y ya nos llevó a un punto que cuando ocurre el estallido social y se hace evidente que hay un grupo poblacional expresando una cantidad de cosas que empezábamos a entender, que decimos, bueno, un poco el rol de Mutante aquí es hacer un llamado a esta juventud movilizada para que juntos aprendamos mucho más sobre cómo funciona el sistema democrático en Colombia, estén mejor informados sobre los pormenores de lo que ocurre en el proceso y empecemos a explorar metodologías para trasladar las agendas de esa juventud movilizada al sistema político. Y ahí nos encontramos con la necesidad de la tecnología. Nosotros lo que hicimos inicialmente fue crear una convocatoria, crear unos grupos de chat. Tenemos 2 chats, cada uno más o menos con 180 personas. Alrededor, sí, más o menos somos como entre 300 a 350 jóvenes entre los 2 chats, incluyendo un grupo de Cali muy particular que lo buscamos porque sabíamos que habían estado activamente en los puntos más críticos de la resistencia en Cali, en los puntos de resistencia, y empezamos a tener dinámicas de interacción con ellos en donde les preguntábamos por qué problemas querían ellos priorizar y priorizarían para trasladarlos a la campaña. Ahí empezaron unas lógicas de priorización de temas y ahí fue que nos dimos cuenta que necesitábamos la tecnología porque poco a poco fuimos desarrollando la necesidad de construcción de pliegos, que finalmente es una figura orgánica para la movilización social. Los chicos venían de construir pliegos en todos sus puntos de resistencia y dijimos, bueno, esto es una figura práctica en la cual podemos empezar a hacerles una serie de preguntas acompañados por expertos y expertas en los temas que ellos quieran priorizar y luego conjuntamente empezar a decidir cuáles son los 3 problemas y las 3 soluciones más apremiantes en torno a cada uno de los temas que ellos priorizaron. Cuando ya teníamos esos pliegos y la lógica de construcción de esos pliegos, nos dimos cuenta que para trasladarles esos pliegos a los candidatos al Congreso, que eran más de 2.000,
pues necesitábamos una herramienta digital no solo, y una estrategia digital que no solo le trasladara los pliegos a las campañas, sino que luego nos pudiera visibilizar la data de cuál era la postura de las diferentes candidaturas en torno a las agendas que los chicos estaban priorizando. Y así nació la herramienta digital de Retoma que piloteamos con Wingu. Pues fue, yo creo que ante todo, una herramienta que desarrollamos por el placer de inventar y por el placer de resolver un problema, y con la conciencia de que lo que desarrolláramos no iba a realmente generar una enorme incidencia en ese momento, pero que sí nos iba a poder vislumbrar una herramienta que con más tiempo para las elecciones locales o para las elecciones dentro de 4 años íbamos a poder aplicarla de manera mucho más efectiva, y así sucedió. La tuvimos lista una semana antes de elecciones, entonces en realidad pues fue muy poco el uso que le pudimos realmente permitir a la herramienta, pero realmente fue una experiencia muy gratificante en tanto que pues vimos materializado una hipótesis que teníamos en la cabeza, y es que sí se podía, a través del periodismo participativo, construir agendas con los grupos sociales y trasladarlas efectivamente a las campañas, quienes simplemente tenían que decir, ¿apoyo eso o no apoyo eso? ¿Estoy a favor de eso o no estoy a favor de eso? Y eso nos generaba los mapas, ¿no? Que finalmente también se los entregamos a los chicos. Sí, sí, tremendo. Bueno, quiero aprovechar porque, bueno, ya estamos sobre el tiempo, pero quiero aprovechar a que sigan a la Fundación Mutante en sus redes sociales, en su sitio web, que entren a Retoma. ¿Cómo es el retoma.co? Sí, la página Retoma es retoma.co y nuestras redes sociales son Mutante.org. Mutante.org. Para que puedan profundizar un poquito más sobre el resultado de lo que fue Retoma. Creo que hay mucho ahí todavía por evolucionar y darle mayor uso, digamos, a esto, pero fue, como tú dices, un logro muy, muy interesante en un muy cortísimo tiempo, como a través de herramientas incluso ya preexistentes, el WhatsApp, incluso desarrollos que ya teníamos, pues lograron materializar, digamos, en lo digital ese esfuerzo tan valioso que ustedes estaban teniendo. Creo que es una experiencia muy interesante, y también la labor que hace Mutante con el uso de pues, las brigadas y todo el tema de WhatsApp es disruptivo. Así que pues eso es todo, que nos sigan acompañando acá desde el escenario naranja, y un fuerte abrazo, Juan, muchas gracias por acompañarnos. Un placer, y un gusto haber estado acá contigo. que nos sigamos encontrando. Sí, sí, sí.